Qué maravilla tenerles aquí a todas y a todos, qué montón de gente tenemos acompañándonos, eso nos da mucha alegría. Vemos caras y nombres del año pasado. Hola Sebastián. Otras caras y otros nombres nuevos. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Aquí estamos muy contentas de tenerles. Hola Mile. Sí, qué rico que prendan la cámara las personas que puedan un segundito y nos vemos. Eso siempre emociona mucho. Hola, Sebas. Ay, están en la U, no ven. Muy bien, acaban de salir de clase, ok. Está ahí el grupo en la U, muy bien. Diego, hola Javier. Muy rico verles, Nico. Bueno, sean muy bienvenidas y bienvenidos. Aquí estamos otra vez recomenzando este año con un nuevo semestre, aunque atravesado. eh, Cosas importantes les cuento. Bienvenidas las profes que nos están acompañando, que por ahí veo algunas profes también que vinieron a acompañarnos esta super charla. Tranquila, Geraldine, tranquila que nos vamos a ver presencial. Lo que pasa es que teníamos una invitada tan especial, hola Lina, teníamos una invitada tan especial hoy que, John Jairo, bienvenido. Teníamos una invitada tan especial hoy que dijimos, empecemos virtual con Daniela y ya después en las clases individuales ya conversamos. Y nos vemos, nos saludamos, hasta ya nos podemos abrazar. ¿Cómo les parece la cosa tan maravillosa? Eso como hace de falta. Bueno, eh, como saben, la profe Juliana sigue en licencia de maternidad. Yo también estoy recuperándome de unas pequeñas afecciones, entonces la siguiente semana no les voy a poder acompañar, pero no me podía perder a Daniela, así que aquí estoy decolada. No voy a tomar mucho tiempo. Buenas tardes, Julia, pero solamente para contarles cositas. Vamos a continuar encontrándonos en la clase, de nuestra clase principal de encuentro va a ser la cátedra central. Este semestre le vamos a poner mucho énfasis a el trabajo personal, al desarrollo, hola Barb, al desarrollo de nuestras ideas a partir de todo lo que aprendemos en la cátedra central. Como ya aprendimos en la pandemia, ustedes son súper tesos, súper tesas, investigando por su cuenta, haciendo análisis muy interesantes sobre las problemáticas de la relación entre danza, política, cultura y sociedad en diferentes momentos de la historia. Entonces, esa parte del curso, si bien la vamos a seguir llevando de manera similar, las personas que estén nuevas no se preocupen, que en la segunda clase de la semana les explicaremos cómo se maneja esa parte. Lo que queremos es que esta cátedra sea nuestro espacio para desarrollar las ideas y desarrollar nuestra capacidad de análisis y sobre todo eh, aprovechar y aprender de la gente que ya lo hace, ¿cierto? Ese es básicamente el espacio de encuentro. ¿Qué pasa? Vamos a tener varias personas presenciales en la cátedra, maravillosamente, como lo alcanzamos a tener en la última cátedra el semestre pasado. Los días que no tengamos la cátedra con una persona invitada es presencial, vamos igual a reunirnos en un salón con un equipo audiovisual para presenciar la charla, pero en grupo. Listo. Esa base, lo que pasa es que como estábamos empezando semestre, ustedes saben que es un poco caótica la empezada de semestre.
porque sabemos que muchas personas de ustedes están saliendo de clase, les toca conectarse del Wi-Fi de la U, entonces es un poco complicado. Ahí le veo a Javier todo el corredor de la universidad. Exacto, entonces sabemos que es más difícil conectarse cuando uno acaba de salir de clase del Wi-Fi de la U, que a veces no es tan fácil. Entonces por eso ya hablamos con Alejandro, el de la bodega, para que las próximas cátedras nos tenga un salón con todo el equipo y nos juntemos a escuchar a la persona invitada eh, en un salón. ¿Listo? Pero por hoy estamos muy cómodos donde estemos, refrescados en nuestras casas, en el corredorcito, con las amigas. Ya vi que por allá hay un combo todas juntas oyendo a Daniela. Y les voy a contar quién es Daniela antes de darle la palabra. ¿Cómo les parece que Daniela es bailarina, pero además de eso es antropóloga? Y es muy interesante, me siento muy identificada porque yo también soy bailarina antropóloga, entonces fue muy emocionante cuando conocí el trabajo de Daniela. Eh, Viviana Quiroz, la profe Vivi y yo conocimos a Daniela cuando ella estaba dando una charla en un encuentro sobre los estudios del cuerpo. Ella hizo una maestría y un doctorado en artes escénicas en la Universidad aquí no tengo el dato, yo sé que es en Brasil, Dani, pero no sé cuál es, la de Bahía, la Federal de Bahía. Universidad Federal de Bahía, sí, en Salvador de Bahía, en Brasil. Porque ¿cómo les parece que es que la Universidad Federal de Salvador de Bahía es una de las más tesas en artes escénicas? Entonces, si están interesados o interesadas en averiguar de ese tema, ya saben a quién le preguntan. Y en ese trabajo de maestría y doctorado allá, entonces combinó sus conocimientos de antropóloga y bailarina. Además de eso, trabaja como investigadora y creadora interesada en las relaciones entre el cuerpo, la lengua, el territorio y la cultura. Les enviamos un artículo de Daniela para trabajar, que aunque yo sé que está en portugués, también sé que tenemos por un lado Google Translate, que eso ya sirve para leer cualquier idioma, pero además el portugués se deja trabajar, ¿cierto? Si uno le trabaja duro, le va sacando cositas. Para que nuestra próxima sesión de Cátedra Central podamos trabajar el artículo de Daniela. Las personas que ya adelantaron la lectura, qué rico, porque pueden ir pensando preguntas específicas que le puedan tener a Daniela. No les voy a adelantar nada específico sobre lo que ella nos va a contar, solamente de la descripción que ella nos mandó. Me parece muy bonita la frase final. Ella dice, el movimiento produce sentido, gesto, emoción, transforma el cuerpo y en últimas crea cultura. Esta conversación propone ser un espacio para pensar metodológicamente sobre las pistas que sugiere la etnografía como camino para investigar sobre las formas, sobre y con las formas que danzamos. ¿Listo? Entonces, Daniela, otra vez muchísimas gracias por tu generosidad de acompañarnos hoy aquí. Bienvenida y aquí estamos. Adelante, Daniela. Gracias, Ana María, gracias, Viviana, Carolina, todas las profes que nos están acompañando aquí y gracias a todos los estudiantes y las estudiantes que están aquí hoy en la cátedra. Yo me siento como súper contenta y sí, como emocionada de estar compartiendo un poquito la experiencia con la Universidad de Antioquia, con este programa de la licenciatura en danza, que es sí, un programa que a mí me parece fascinante. Yo siempre quise que hubiera ese pregrado cuando yo hice pregrado, pero no existía. Entonces, en fin, terminé en la antropología, otros caminos, pero digamos, le tengo como mucho respeto pues a ese programa porque sé que hace unas cosas fantásticas y creo que ustedes son privilegiados de estar
de estar allí. Y me gusta muchísimo porque en los últimos años, pues yo me la he pasado un poco más trabajando en Brasil y entonces siempre tener interlocutores, interlocutoras colombianos me cambia un poco la perspectiva y me cambia un poco la manera como, pues como tengo que echar el cuento de mi trabajo, ¿no? Como cuando estoy en Brasil implica otros retos porque tengo como que explicar mucho del contexto colombiano y qué es y dónde está y no sé qué. Y tal vez esas partes me las puedo saltar más con un auditorio colombiano y eso me alegra para entrar directo de lleno a otras cosas que me interesan y que, pues, y que me parecen que podrían resultarles interesantes, útiles, en fin. Entonces, bueno, como Ana María ya dijo, yo les había sugerido un artículo mío para la lectura. Si ya lo leyeron bien, si no lo han leído, chévere que lo lean, chévere que lo comentemos, que me escriban, en fin, me gustaría mucho escuchar sus opiniones. Y el artículo sí está en portugués, de nuevo porque en los últimos años mi producción ha sido aquí, pero también porque hay una pequeña, eh, hay como un pequeño juego de qué pasa cuando leemos en otra lengua, qué pasa cuando estamos leyendo y pensando con otra sonoridad, con otra manera de ver el mundo. Y yo creo que de eso también se trata esta charla. Entonces, como para que tengan ahí en cuenta que esa idea de hacer el esfuerzo de leer en portugués está diciéndonos mucho sobre lo que vamos a hablar aquí hoy. Y pensando también en eso, yo tenía una propuesta, voy a ver si funciona. Eh, Voy a ver si puedo compartir aquí mi pantalla para mostrarles una cosita. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, claro. Sí, Dani, perdón. Sí, ok, listo. Entonces yo aquí en el chat ahorita les voy a enviar el, el link de esta página que les estoy mostrando, que se llama Padlet. Y entonces yo creé este Padlet que va a ser como un tablero interactivo, a lo mejor algunos de ustedes ya lo conocen. Es un tablero interactivo y yo dejé ahí como unas pistas de lo que vamos a hablar. La idea es que ustedes abran ese Padlet y empiecen a jugar con él a partir de cosas que se les vayan ocurriendo con lo que yo voy a ir hablando. Y al final de toda la carreta que yo voy a echar, pues volvemos al Padlet a ver qué pasó, qué conexiones hicimos, qué cosas nuevas surgieron. Entonces yo les dejé aquí como algunas pisticas, pero uno se puede venir aquí a mano derecha, abajo hay un signo más y cualquiera de ustedes puede crear una publicación que quieran. Para crear una publicación pueden agregarle aquí en esta cosita, en este palito, le pueden agregar GIFs, le pueden agregar fotos, stickers, lo que quieran y publicarla, comentar. O también aquí en estos punticos se paran en ellos y le pueden poner conectarse a una publicación y pueden unir con flechitas una pista y otra, unir, crear, lo que quieran. Entonces les voy a dejar esa página aquí en el chat para que en nuestra página de Padlet para para que se metan. Ahí está en el chat. Avísenme si la pueden abrir. Y la propuesta es que mientras yo voy conversando, ustedes vayan trabajándole a ese Padlet con las cosas que yo voy diciendo, con cosas que se les ocurren a ustedes, que podría estar conectado con eso que yo estoy diciendo. Yo ahí puse unas fotos, unos GIFs, ¿sí? Es como un poco que ver si somos capaces de crear una escritura colectiva de lo que va a pasar aquí y si logramos que al final esto coja un sentido distinto en fin, o complemente lo que yo estoy diciendo, en fin, me gustaría mucho que le trabajaran ahí al Padlet, que lo alimentaran, que le metieran palabras y fotos y sensaciones y conexiones y, en fin, lo que les parezca. Entonces, bueno, como pensando, ahí les dejo el Padlet para que vayan cacharreándole. Es divertido. Entonces,
Bien, la idea que yo tengo para hoy es contarles un poco, no voy a hablar del artículo que les mandé, sino que yo voy a tratar como de contarles un poco la trasescena de ese artículo, como qué pasó por detrás de ese artículo, por qué terminé yo escribiendo esa vaina en fin, como por qué terminé pensando esas preguntas que aparecen en el artículo. Voy a poner aquí una presentacióncita de PowerPoint solamente para guiarme, pero no hay mucho, sí, no hay nada raro en ella, no hay mucha información así gigante que tengan que ver. ¿La están viendo ahí? Vemos tu desktop. Sí. ¿No ven la presentación? No. No. Ay, esperen. A ver si yo lo logro. ¿Por qué? Ah, ahora. A ver. ¿Y ahora? Sí. Ahora sí. ¿Ahora sí la presentación? Sí. Ok. Uf, bien. Estas cosas son un poquito enredadas. Bien, si yo la pongo grande, es que a mí lo que no me gusta es dejarlos de ver. Ah, no, sigo viéndolos. Bien. Sí, sigo viéndolos. Perfecto. Bien, entonces yo titulé esta charla, este encuentro como bailar todos los días, bailar haciendo todo, que es un poco también el título del artículo que les envié. Y pensar en las etnografías, hablar de las etnografías del movimiento para pensar las formas en que danzamos. Como Ana María les contó, ahí pasó la diapositiva, solo para estar segura de que pasó. ¿No pasó? No, está todavía en la primera diapositiva y todavía no vemos full screen. Es que eso a veces sucede, él se chifla un poquito. A ver. Esto es una magia. Y si le das clic en los thumbnails del ladito, a ver si pasa. En los del lado izquierdo, que son tus foticos pequeños. Sí. No me deja. Pero mueve el cursor, ahí, dale al otro. Ah, aquí. Ahí, ahora sí. Ahí pasa. Bueno, entonces creo que me va a tocar mostrarlo así porque si la pongo grande a ustedes no se les pone. Qué vaina. Bueno, la inteligencia artificial de las máquinas dificultando nuestra vida. Entonces, vamos pues. Como les digo, estos son más como fotos ahí que yo les pongo para alimentar la imaginación de lo que vamos a conversar. Entonces, bien, como Ana María les estaba contando, yo pues hice mi pregrado en antropología, pero bueno, pero no, y hago danza desde que soy chiquita y entonces como que siempre fue una relación ahí de cómo yo podía hacer las dos cosas y de qué manera ser bailarina me podía ayudar a entender mejor la antropología y de qué manera la antropología me iba a servir para crear cosas y para pensar la danza. Entonces, como que una de las cosas, como de las metodologías más centrales o que a uno más le recalcan cuando estudia antropología es la etnografía. Yo no sé qué tanto ustedes se han aproximado de la etnografía, entonces si estoy diciendo cosas repetitivas y que ustedes ya saben, me disculpan, pero solamente rápidamente hablando, pensando en eso, la etnografía es una herramienta metodológica que tradicionalmente se ha considerado de la antropología, pero que ahora, digamos, es una herramienta que se utiliza en muchísimas disciplinas
Y justamente por ese uso que muchas disciplinas le han dado a la etnografía se ha transformado también en un montón de cosas distintas. Pero solamente como para contextualizarnos, la etnografía más clásica de que viene de la antropología pensaba que existía una manera en que podíamos escribir sobre las culturas, escribir y describir una sociedad. Entonces las etnografías más clásicas lo que hacían era ir a una sociedad, generalmente un pueblo indígena, bajo dominio colonial o en proceso de colonización, y lo que trataban de hacer era describir todos los aspectos de esa vida social de ese grupo. Entonces, generalmente las etnografías clásicas tienen así un capítulo de economía, organización política, parentesco, lengua. Estas son como las etnografías más clásicas, pero y hay siempre un capítulo, o muy usualmente en esas etnografías clásicas, hay un capítulo que es como de otras cosas que yo no sé dónde meter, como por ejemplo las fiestas, los bailes. Yo no sé cómo dónde meter eso, digo yo, no, como si fuera una etnógrafa clásica, no sé cómo muy bien dónde meter eso de la etnografía de las fiestas y los bailes, porque eso es un poquito como religioso, pero también como político, pero también como económico. Entonces yo no sé muy bien dónde meter esto de fiestas y rituales y bailes. Entonces esto va a ser como otro capítulo de otras cosas, de variedades. Y esto es como, sí, lo que uno aprende de etnografía clásica. Entonces, a mí esto me interesaba muchísimo. Hay un texto clásico que en realidad es de un sociólogo, que a lo mejor ustedes conocen también, que se llama Marcel Mauss, y Marcel Mauss escribió un texto que se llama Las técnicas del cuerpo. Y justamente ese texto comienza diciendo eso, que la sociología y la antropología también siempre han dado como un lugar secundario a unas cosas que no saben muy bien dónde ubicar, como por ejemplo el conocimiento del cuerpo. Y en eso se incluye la danza, pero también se incluye el canto, la música, los festejos religiosos, tal, y entonces no se sabe muy bien. Entonces Marcel Mauss empieza a decir, hombre, ahí hay una cosa muy interesante para pensar la cultura. Ahí está sucediendo algo que no le estamos poniendo cuidado lo suficiente. Y esto es un texto súper viejo. Esto es un texto, pues, ya muy clásico, de los 30, tal vez. Y ya hay como un interés ahí en qué es lo que pasa, por qué es tan difícil hablar de esas cosas que, que nos remiten al conocimiento del cuerpo. Entonces, esta es una como de las preguntas que yo me empiezo a hacer. Y yo pensaba, ok, y si la cosa no es ubicarla en un lugar como en el capítulo en el capítulo de economía o en el capítulo de política o en el capítulo de parentesco, sino no partir desde la danza, sino como una cosa que ya existe, sino qué tal si partimos desde el movimiento y los cuerpos en movimiento. ¿Será que somos capaces de describir ese movimiento, esos cuerpos en movimiento, sin aún llamar de danza o sin aún llamar de teatro o sin aún llamar de, en fin? Y entonces yo empiezo a pensar en cómo ese movimiento, pues tengo que ir a buscarlo en las acciones pues más cotidianas. Hay otra cosa que es súper importante, que es la etnografía como una práctica en la que yo tengo que ir a buscar lo cotidiano, ¿no? Yo estoy tratando de buscar lo cotidiano, pero yo tengo que crear en lo cotidiano un efecto que se llama en etnografía un efecto de extrañamiento. Tratar de hacer que lo más cotidiano, lo que me es más familiar, yo pueda verlo con unos ojos extraños. Preguntarme que esas cosas que yo veo todos los días, a lo mejor son muy extrañas y por qué son así. Pensar que hay algo que no me es familiar,
o que si me es muy familiar, pues tengo que tratar de hacerlo no familiar. Eso también se le ha llamado distanciamiento, en fin. Pensar en ese extrañamiento no como ver todo como, uy, qué raro, uy, qué exótico, uy, qué diferente, no, sino pensar en ese extrañamiento como algo, esto es algo que yo hago todos los días, o esto es algo que yo veo todos los días, pero ¿por qué es así? En fin, es comenzarse a hacer preguntas etnográficas, o sea, preguntas que nos sacan del lugar de lo familiar hacia un lugar extraño. Esto parece muy complejo, pero es más sencillo de lo que ustedes se imaginan. Lo hacemos todo el tiempo. A veces a uno le dan esas cosas existencialistas de pensar por qué estamos aquí, por qué hacemos esto, por qué repito todos los días esta rutina, por qué hago. Eso es un efecto de extrañamiento. Y yo creo que eso también lo hacemos constantemente en la danza, en el teatro, como intérpretes, como creadores, como siempre volver y reflexionar sobre las cosas que hacemos, volver y pensar en las cosas que hacemos, por qué las hicimos así, por qué tomamos esa decisión, por qué, en fin, para qué nos sirve esta clase que repetimos y repetimos una técnica, por qué la hacemos así, por qué me la están enseñando así. En fin, estas son cosas como que a mí me rondan en la cabeza. Entonces, por eso este juego de distanciamiento, familiaridad, extrañamiento. Eh, entonces, lo que estamos tratando de hacer en la etnografía es, o pues en la etnografía del movimiento, como yo le estoy llamando a esta práctica, es tratar de describir con profundidad, como, como también lo hace a veces los novelistas, los cronistas, los guionistas. El otro día un amigo estaba contando que él, antes de ser etnógrafo, trabajaba para un reality show y tenía que describir todas las acciones que hacían las personas en el reality para que después los que montaban los videos que iban a salir al aire supieran más o menos cómo montarlo a partir de las descripciones de él. A mí me pareció increíble, un entrenamiento etnográfico tremendo en un reality show, o sea, en los lugares menos esperados hay esa capacidad, hay ese espacio para describir cómo somos capaces de entrar en detalles, en minucias, y hay veces pensamos que eso no sirve para nada, pero esos detalles nos van a hacer saltar a la vista cosas que no estábamos viendo. Y entonces en ese sentido yo me pregunto, que yo creo que es una pregunta que no solo me hago yo, sino que se lo hace cualquier persona que esté investigando en danza, sobre danza, con danza, ¿qué es lo que deberíamos describir cuando investigamos con la danza o en danza? ¿Qué deberíamos describir cuando vemos una danza? El contexto de esa danza, las impresiones que me genera esa danza, los significados que tiene esa danza. Ah, bailan así porque eso significa tal cosa. Los pasos, describo las sensaciones que generan los pasos. Estas son como preguntas ahí constantemente y siempre que yo escribo sobre danza trato de pensar qué es lo que estoy describiendo. Me fui y solamente hablé del contexto y no hablé de nada, de sensación, ni de pasos, ni de significado, ni nada. Solo hablé de pasos y no hablé de contexto, de impresiones, en fin, lograr un equilibrio entre todas esas preguntas me parece que puede ser un camino interesante para como complejizar el movimiento, para complejizar esa idea del movimiento. Y por ese camino de los pasos, entonces, que era una de las cosas que a mí me solía gustar describir, porque si yo pensaba en movimiento, inicialmente yo pensaba los pasos de baile, los pasos de una danza, yo quiero tratar de describir esos pasos, describir qué es lo que significa un paso. Entonces yo empecé por un ejercicio que terminó en mi tesis de maestría, que luego, sí, en fin, luego podemos hablar un poco más de eso. Empecé a trabajar con ballet clásico, porque ya había hecho ballet toda mi vida,
Y entonces yo traté de pensar en ese ejercicio como a partir de algo que yo hubiera hecho siempre. También lo hice con algunas danzas folclóricas o algunas danzas tradicionales, pero digamos les voy a contar un poco más sobre el ballet. Entonces yo empecé a preguntarme por el ballet, cómo en las clases de ballet. A veces los maestros y las maestras, por ejemplo, pueden dar clase, no es una crítica, sino algo que a mí me parece fascinante, de hecho, el ejercicio de extrañamiento, cómo algunos maestros y maestras de ballet perfectamente pueden dar clases sentados, porque ellos solo tienen que describir el movimiento, ¿no? Yo creo que ustedes, si han hecho ballet, se pueden identificar con esto que les voy a decir, que es un maestro está sentado y dice tendu, en croix, y doble no sé qué, por de bras, allongé, y sentado con pequeños gestos puedo describir una secuencia de movimiento que todo el mundo que está iniciado en este vocabulario puede entender, puede hacer, y todo lo vamos a hacer más o menos igual. Entonces, a mí eso me parecía fascinante, como si fueran una especie como de palabras mágicas, de un hechizo que solo con las palabras ya generaba movimiento. Solo con decir unas palabras, pues solo, ¿no? Como si fuera fácil, pero digamos, unas palabras que todos entendemos en común son capaces de generar un movimiento más o menos parecido. Entonces, esta idea como de la codificación de las palabras me interesaba. Cómo además esas palabras viajan y se repiten en cualquier lugar, ¿no? Si yo hago una clase de ballet aquí en Brasil, o en Colombia, o en Francia, o en Austria, va a haber unas palabras que se repiten y yo soy capaz de hacerlas, pero también se modifican esas palabras y se modifican con el acento de que cada lengua le va a imprimir a esa palabra. Entonces, los franceses le dirían attitude, pero en español le diríamos attitude, y en portugués le dirían achichi, y es la misma palabra, cada una con una pronunciación diferente. ¿Y de qué me está hablando esa pronunciación? Como de qué me está hablando ese acento particular que en cada lugar le voy poniendo a las palabras, como si las palabras se adaptaran a la lengua, a otro cuerpo que las está pronunciando, las criolliza, las modifica, las deforma, en fin, esas palabras también están creando otro movimiento, ¿no? de nuestro cuerpo. Como también la idea de que ese ballet que es codificado está relacionado con que puede ser universal, en fin, y esas tensiones que empieza a ver ahí, como hay palabras también, como hay nombres de pasos que describen el recorrido que tiene que hacer el cuerpo, o la postura, o son una metáfora de otra cosa, ¿no? Un pas de chat es un paso de gato, y entonces la metáfora, me parezco a un gato haciendo esto, en fin. Y también cómo perdemos información por el hecho de estar en esos pasos codificados en una lengua que no es la propia. Perdemos una cierta información ahí cultural de la codificación del paso, en fin, que no está ahí, porque, en fin, está en otra lengua. Y ¿qué pasa? Y por eso les puse esta foto aquí, todos los manuales de danza, de ballet, de diccionarios de ballet, en fin, ahí están, con la palabra escrita, con la palabra impresa en papel, o bueno, en fin, hecho, codificado. Pero ¿cómo hablamos de otras danzas cuyos pasos no están codificados de esta manera, no están impresos en libros, no están, en fin, qué palabras utilizamos para hablar de esas danzas? Esa fue, digamos, como una de las preguntas que a mí me siguió rondando después de esta idea de estudiar el ballet. Y sí, pensar, ¿qué hacemos con esas danzas? ¿Qué hacemos con esas danzas que además ni siquiera necesariamente se organizan a partir de pasos y de encadenamientos de un paso que sigue otro paso, que sigue otro paso, sino que funcionan con otra lógica? Entonces, ahí, bueno, hay un texto que a mí me gusta, que ya es un texto
que ya tiene algunos años, que a lo mejor ustedes conocen, que es de una antropóloga, y su texto se llama algo así como una antropóloga analiza el ballet clásico como una danza étnica. Entonces, lo que ella un poco trata de hacer, esta mujer se llama Johan Kieli-no-Homoku, ella es estadounidense, pero tiene ascendencia hawaiana, y ella explica que la idea de que el ballet, por esta condición de codificación, ha olvidado hablar del contexto en el que se produce y saber que esa danza también está producida en un contexto cultural específico, está hablando de un paisaje específico, está hablando de unas costumbres específicas. ¿Se acuerdan lo que decíamos aquí? ¿Qué describimos cuando describimos la danza? El contexto, las impresiones, los significados, los pasos. Entonces es un poco una idea de que el ballet, cuando hablamos de ballet creemos que con hablar de los pasos, listo, salió, eh, pero hay muchas cosas del ballet que estamos omitiendo y esa omisión hace que no podamos ver el ballet en su complejidad y hace que sea muy difícil dialogar entre el ballet y otros tipos de danzas que no están codificadas de la misma manera. Entonces ahí yo volví de nuevo a la etnografía, como bueno, ¿qué hago para hablar de estas danzas que no están codificadas de esa manera o que no se organizan de esa manera? Entonces yo empecé, bueno, me acerqué a la antropología de la danza con estas preguntas que vengo diciéndoles: cómo contamos la historia de la danza, cómo describimos, cómo registramos la danza, cómo la clasificamos. Yo comencé a leer etnografías de pueblos indígenas y algunos compendios de historia de la danza, de danzas folclóricas y de antropología de la danza. Y encontré, claro, lo primero que a lo mejor ustedes ya algunos han conversado un poquito en sus clases, esta crítica que hace la antropología de la danza a la manera como se ha narrado la historia de la danza, como una especie de cronología, ¿no? Que viene primero una cosa, luego viene otra, y luego viene otra, como si las danzas se superaran unas a otras. Primero había unas danzas por allá como antiguas y eso desapareció, y luego llegaron otras, y llegó el ballet y desapareció, y luego la danza moderna y desapareció, y luego la contemporánea y desapareció. Sí, así, como una cronología, una cosa que no permite ver que primero hay simultaneidad y segundo, no todas las danzas se pueden registrar en esa línea de tiempo con las mismas características que estamos registrando el ballet o lo que se ha considerado como la historia formal de la danza. Entonces yo empecé a pensar que aunque no hubiera palabras para todo lo que se entiende como paso, ¿no? Tampoco hay un vacío total de palabras en esas danzas. Sí, no necesariamente tengo palabras que describen cada paso, pero tampoco es que no se puede hablar nada, no se sabe nada, ni se puede decir ninguna palabra sobre esas danzas porque no existen palabras, o que la propia idea de paso es difícil de adaptar a todas las danzas. Entonces, ¿con qué palabras me quedo? ¿Dónde encuentro esas palabras? En esa época yo estaba trabajando, esto es más o menos en el 2015, 2016, por ahí, yo estaba trabajando como voluntaria en una escuela indígena en el Amazonas, bueno, por razones como diferentes llegué allá y estaba trabajando en una escuela indígena en el Amazonas y entonces estas fotos que están viendo ustedes ahora son fotos de bailes indígenas del pueblo Muruimuina que viven en Leticia, ¿no? Los Muruimuinas son un pueblo indígena que vive en varios lugares de Colombia, su territorio tradicional es ahí como en el Caquetá, Putumayo, pero muchos de ellos han salido del Caquetá, Putumayo y están en diferentes lugares, principalmente por desplazamiento forzado. Y algunos de ellos, muchas familias, viven hoy en Leticia
no solamente familias Muru y Muina, sino también familias Cocama, en fin, se me va a olvidar aquí todos los nombres, Cocamas, Ticunas, Yucunas, en fin, son una gran cantidad de pueblos indígenas que son de esta región del interfluvio de Caquetá Putumayo y han migrado hacia la región de frontera, hacia Leticia. ¿Y por qué les cuento esto de que son muchos pueblos indígenas? Porque estos bailes que yo encontré allá mientras estaba estudiando, mientras estaba haciendo este trabajo en las escuelas indígenas, son bailes que invitan a otros pueblos indígenas y a personas no indígenas también. Nunca son bailes que suceden solo entre los Muru y Muinas, siempre son bailes donde se invita a otras personas que no pertenecen al mismo grupo. Y digamos, esto tiene una historia súper compleja, que podemos hablar de ella luego si quieren, pero a mí esto pues me encantó y me generó muchas preguntas al respecto de esto que les estaba contando. ¿Cómo describir estas cosas? ¿De qué hablamos cuando hablamos de un baile indígena, de una celebración indígena, de una fiesta, de un encuentro interétnico indígena en el Amazonas con población desplazada? Entonces, si ven, son como un montón de camadas que no basta describir una cosa porque yo tengo que hablar del contexto, pero de la sensación, pero de las relaciones, pero de las, ¿no? Una cosa que se va tejiendo sobre otra. Entonces, yo trataba de encontrar, entonces me aproximé, digamos, de esta idea de la antropología teatral, de que hay que, de la antropología de la danza, que hay que pensar otra forma de contar la historia y pensar minuciosamente en qué describimos, qué registramos, qué clasificamos, cómo lo clasificamos. Y por otro lado también en como pensar en algunos de estos principios de la antropología teatral que nos invitan a cuestionar el teatro y la teatralidad como una cosa que es occidental y que el resto de culturas más o menos se adapta a estas teatralidades, las aprende, las adopta y hace una versión más o menos de ellas. Sino que otras teatralidades existen, que otros teatros, que otras formas de pensar lo escénico, el cuerpo, el conocimiento del cuerpo, en fin. Entonces ahí, a ver, vamos para acá. Entonces ahí yo volví a empezar a pensar en las palabras. Vuelve y juega como una cosa reiterativa aquí en mi trabajo. Es esta idea de las palabras. Las palabras, y en este caso yo necesitaba encontrar palabras propias. A mí siempre me ha gustado mucho estas cosas que a lo mejor ustedes han visto en internet, que es como conceptos o ideas que son intraducibles de una lengua a otra, o que solo existen en una lengua y no existen en otra. A mí estas palabras me parecen bellísimas porque me parece que son como un límite hermosísimo, un límite cultural, como si existieran cosas que en unas existieran fenómenos que en unas lenguas existen y en otras no, y por eso, por no existir en la lengua, es como si no existieran en la realidad. En fin, a mí esto me gusta mucho. Y en la antropología de la danza, usualmente eso se llaman conceptos nativos, como palabras propias que existen en cada cultura y que describen cosas que son muy difícilmente traducibles a otras lenguas, o que se pueden traducir siempre como una aproximación, pero no es exactamente eso, es una aproximación, porque en la otra lengua no funciona. Entonces aquí yo les tengo dos ejemplos. En la imagen está la palabra ruaku, que es una palabra en la lengua Muru y Muina, y ruaku significa canto por sí solo, pero también es el conjunto de cantos que se canta en los bailes, pero también es el canto junto con la danza,
pero también es el canto junto con la danza, junto con la percusión de los pies que se hace cuando se canta y se baila. Entonces pues, es una cosa súper compleja, es una palabra que está describiendo un montón de cosas simultáneamente y que nosotros en español, por ejemplo, no tenemos una única palabra para hablar de eso, tenemos muchas y nos toca compartimentarla, y los Muruy tienen esa palabra que describe ahí un conjunto de cosas, y que además describe algunas narraciones que vienen dentro de los cantos que se cantan. Otro ejemplo que les traía ahí, que yo creo que lo voy a dejar para el final, para que veamos el video, es esta idea de Folie. A lo mejor ustedes ya vieron ese documental, es un pequeño cortometraje de Thomas Rever y Floris Löwenberg, que se grabó en Baro, en Guinea, junto a los Malinche. Pero ahorita ahí Viviana tiene el link del video, y ahorita le voy a pedir que lo comparta para ver ese videito, pero voy a terminar aquí de hablar algunas cositas y luego vamos a los videos un poco para que yo no pierda aquí la conexión en esta parte. Bien, entonces pensando como en esos conceptos nativos, por ejemplo, ese concepto nativo de Ruac, yo empecé a pensar también en otras cosas que los Muruy Muina decían que sucedía cuando bailaban. Entonces, algunas de esas cosas que me interesaban y que me encantan y que sí, no puedo evitar que me parezcan bellísimas, y como que esto también empieza a envolver ya los sentimientos de uno, la emoción que a uno le genera, algunas ideas que los Muruy Muina dicen sobre sus propias danzas son que bailar transforma el cuerpo y lo vuelve frío y dulce. Esto es una idea mucho más compleja de lo que yo voy a poder describir aquí, pero la idea de que el movimiento enfría nuestro cuerpo, porque el cuerpo está lleno de calentura, está lleno de rabias y envidias y conflictos y problemas que están cotidianamente llegando a los seres humanos, y que cuando bailamos y cantamos y toda esta idea del ruac, podemos enfriar el cuerpo y podemos endulzarlo. Endulzarlo porque comemos juntos comemos juntos y cantamos juntos, y soltar ese aliento, ellos llaman el aliento, soltar ese aliento endulza el escenario en el que estamos, endulza el espacio en el que estamos. Esta idea de bailar juntos, sudar juntos, comer juntos, vuelve una cosa caliente en algo frío, y algo que está amargo, salado, en algo dulce. Luego podemos profundizar más en esos términos, pero es solo como que vayan pensando en estas palabras que van surgiendo, que no son palabras que yo me inventé, sino palabras que yo voy encontrando allí, en este contexto, que están hablando de la danza, pero están hablando de la danza de una manera en que usualmente no se habla de la danza, ¿no? Como en otros términos. Otra de las cosas que dicen los Muruy Muina es que se trabaja para poder bailar. El objetivo fundamental del trabajo es preparar los bailes. Todo el mundo trabaja para bailar, y el baile es un trabajo, pero es como la culminación de todos los trabajos. Yo trabajo y luego bailo, y cuando termino de bailar, vuelvo y comienzo a trabajar para bailar otra vez. Entonces, como primero una idea cíclica, pero también una idea de que la vida se organiza a partir de la danza. La danza organiza mi vida, el baile organiza mi vida y la de mi familia, la de toda la gente que me rodea. Y tercero, estos son algunos ejemplos que yo quería traerles. Otra idea que viene de los Muruy Muina es que los cuerpos, todos los cuerpos, son canastos que guardan información
y que esa información se adquiere a partir de cómo nos movemos en el trabajo, cómo comemos, cómo nos relacionamos con los animales, las sustancias, en fin, las frutas, los vegetales, las raíces, cómo nos relacionamos con eso y cómo vamos como construyendo ese canasto. Entonces esta idea de los cuerpos que son canastos era algo como que yo sentía que tenía algo que ver con la danza. Todo esto, por supuesto, pues como que desbordó mis ideas sobre lo que yo venía pensando sobre la danza y las palabras. Esto ya era como demasiado más complejo de lo que yo inicialmente pensaba, como, no, pues voy a buscar cómo nombran algunos pasos y cuáles palabras se utilizan para nombrar esos pasos y voy a investigar por ahí. Pues no, esto ya es como una idea mucho más compleja que está rodeando estas danzas y estas manifestaciones. Entonces yo pensé que si los Muro y Muina me decían que se aprende a bailar trabajando, ¿no? Y que se trabaja para poder bailar, entonces lo que yo primero tenía que hacer era trabajar, aprender a trabajar y ver a ver qué era este trabajo y, y por qué se tenía que trabajar todos los días y por qué se tenía que trabajar haciendo todo y bailar haciendo todo. Yo empecé entonces de nuevo tratando de volver a las palabras, averiguar como una etnógrafa bien clásica, como yo había aprendido las palabras en la lengua Murui que nombraban las actividades y que también nombraban el movimiento, tratando de encontrar esos conceptos nativos que me conectaran otra vez con el baile. ¿Qué tenía que ver el baile con estos conceptos? Ahí hay una fotico de bidiario de campo, bien machetero, tratando de aprender las partes del cuerpo en la lengua Murui. Esto tratando de llenarlo a toda la carrera, mientras los Murui me hablaban a toda la carrera y se reían de cómo yo dibujaba y cómo yo escribía mal la palabra y en fin. Ahí hay un montón de palabras mal escritas y palabras más o menos como a mí me sonaban y en fin. Y ellos queriéndome enseñar cómo se dice esternocleidomastoideo, pero yo solo quería aprender lengua o ojos o cosas muy básicas, pero en fin, es muy chévere esto, la idea que uno tiene y lo que las personas en campo deciden que quieren explicarte, enseñarte, es completamente diferente, en fin. Entonces, de nuevo, les traigo aquí algunos ejemplitos de palabras que yo empecé a encontrar y que me permitían como hablar de la danza, hablar del baile, pero desde otros lugares. La primera palabra, entonces, que les traje aquí para compartir es rafué, que es una palabra súper compleja. No voy a explicar todo aquí qué significa, pero rafué, algunos investigadores que ya han trabajado con los Muro y Muina, por ejemplo, Fernando Urbina, dice que rafué es como el movimiento de las palabras para volverse cosas, como algo que se concreta, que se dice y se concreta. Y entonces por eso también a veces rafué es un sinónimo de trabajo, porque yo preparo una cosa, pero es solo cuando la hago que yo concreto ese rafué. Y por eso también el baile es así. Planeamos el baile, pero solo hay rafué cuando el baile sucede, cuando el baile se concreta. Vamos y bailamos. Y ahí, cuando yo aprendí las cosas las palabras del cuerpo, las palabras para nombrar las partes del cuerpo, me di cuenta que rafué también es una palabra que se puede dividir en dos, como ra y fue. Fue es boca y ra es como cosa, una cosa. Cosas que salen de la boca o una boca muy llena de cosas, una boca llena de cosas. Entonces yo decía, claro, esto tiene que ver con la lengua, esto tiene que ver con el movimiento, esto tiene que ver con la comida, porque entonces está hablando del baile, porque entonces está hablando, ¿me entienden? Cómo las palabras empiezan a darle pistas a uno de para dónde esto se puede conectar. Otra de las ideas que salieron ahí fue la palabra Ike, que ahí no la pude escribir bien porque siempre tienen este tracito en la mitad como ruaku,
aquí, la I, el tracito en la mitad, que se ve la I con un trazo en la mitad. Esa ik, esa palabra ik, es al mismo tiempo una palabra, pero también es una sílaba que se repite en muchas palabras. Ik significa una pepa, una semilla dura, redonda, dura sobre todo. Y hay muchas palabras que terminan en ik, por ejemplo, ufok, cabeza, por ejemplo, komek, corazón, por ejemplo, kañek, rodillas. Y es muy bello que el cuerpo sea pensado como un ik, como una semilla dura que está en diferentes partes, en la cabeza, en el corazón, como una pepa de fruta que está dentro nuestro. Y que cuando se baila, se chocan esas pepas, se agitan esas pepas, se mueven esas pepas que tiene nuestro cuerpo, como tienen los cascabeles con los que se baila, son ukis también, en fin. Y hay un tipo de canto que hacen los Muru y Muina que se llaman los eikis, que son cantos de adivinación, le dicen ellos, como adivinanzas, que se llevan al baile y que se cantan para desafiar a los dueños del baile, a ver si tienen los conocimientos tradicionales y si se saben los nombres de las especies y de las plantas y no sé qué. Y son cantos súper complejos y son adivinanzas. Y si se fijan, la palabra eiku, como se llaman los cantos, también tiene la misma raíz uku, como una pepa, una semilla que está ahí y que necesita ser revelada, que necesita ser adivinada. Y bueno, ahí la cuarta es otra idea ahí que es el kurugai, que se relaciona con esta idea de los canastos, que les decía, kurugai es canasto en la lengua Murui. Pero existen muchos tipos de kurugai, ¿no? Muchos tipos de canasto. En el artículo que les mandé hay una partecita que habla de todos esos tipos de canasto. Y el kurugai es un implemento de la vida cotidiana para ir a la selva, para recoger cosas, pero como les contaba, también es el propio cuerpo. El propio cuerpo es un canasto. Hay un investigador, que es profe ahí en la Universidad de Antioquia, por cierto, que se llama Selmich Vivas, creo que es de literatura tal vez, o de filosofía, ahora no estoy segura, y Perdón, Vivas, de la licenciatura de la Madre de la Tierra. Madre Tierra, por supuesto, de la licenciatura de la Madre Tierra. Selmich Vivas lleva mucho tiempo trabajando con los Murui Muina en diferentes lugares. Y en un texto de Selmich yo también encontré ahí una división de esa palabra kurugai también. Él dice que viene de kirio, que es un bejuco, y de igai, que es un hilo o el aliento de los ancestros. Entonces los canastos están hechos de bejucos que son flexibles y de hilos que se tejen, pero de hilos y alientos o palabras que vienen de los ancestros. Entonces, piensen esto con la idea de que el cuerpo es un canasto. Si el cuerpo es un canasto, entonces el cuerpo también es un bejuco flexible, hecho de hilos que se tejen con palabras de los ancestros. O sea, esto ya desbordó más o menos todas nuestras definiciones tradicionales de cuerpo. Y Selmich Vivas dice además que esa palabra kurugai está también relacionada con la palabra hirigayai, que quiere decir caja torácica. O sea, nuestro cuerpo también es como una especie de canasto. La forma del cuerpo imita de alguna forma la forma del canasto. Ahí les estoy dejando pistas para que se enloquezcan y busquen sobre eso, que es muy bonito. Bueno, en fin, creo que es muy bello pensar en esas otras palabras que nos hablan del cuerpo. Y por último, la última palabra que quería compartirles era que es más una frase usual, que es kañek roite, que quiere decir
como literalmente, como cantarle a las rodillas. Y cantarle a las rodillas se dice cuando los hombres, sobre todo los hombres, se sientan en los mambeaderos en la posición de cuclillas, que a su vez es una posición que imita la posición del canasto, se relaciona con la posición del canasto. Yo pongo, curvo mi cuerpo, bajo mi centro de gravedad hacia la tierra, doblo la cadera, la espalda, se acerca de alguna manera mi cabeza a mi cadera, el corazón queda en el centro y me sostengo con el peso de las piernas y formo una especie de canastico y hablo y canto. Entonces, claro, canto hacia mis rodillas, ¿no? Por esta posición de canasto, de cuclillas, hace que yo cante hacia mis rodillas. Es la descripción, pero es la descripción, es la palabra que describe también el hecho de cantar juntos y sentarse a compartir juntos en el mambeadero, como cantarle a las rodillas juntos. Entonces, ese cantarle a las rodillas juntos, o ese rafué, o ese eike, o ese, en fin, me hace pensar en otras, de qué maneras podemos como traducir eso, traducir, ya voy a hablar de la idea de traducir o transformar o traicionar o atravesar esto, esto que estamos viendo y convertirlo en otras cosas. Entonces, aquí les traigo también otros ejemplos de mi diario de campo que hacíamos además con niños y recortábamos letricas y, en fin. Y aquí está una fotico donde dibujamos las plantas de la yuca, el tabaco y la coca, que son como las tres plantas de las cuales los muruimuinas se identifican pues como hijos. Aquí está a mano izquierda, de izquierda hacia derecha, el biona, que es el tabaco, hibina, que es la coca, y parecatofe, que encimita, que es la yuca dulce o la yuca de comer. Y entonces algunas de estas cosas, yo, claro, y por supuesto yo tenía que escribir una tesis, entonces buena parte de todo esto se tradujo en palabras de una tesis, pero buena parte también se tradujo en otras cosas, como yo podía crear talleres o videodanzas. Acá les traje esos dos ejemplos. La videodanza todavía no está lista, está en un proceso ahí largo de edición, de una pequeña videodanza que se llama Cuerpo, Canasto, Cuerpo, jugando con los canastos y como esta idea del cuerpo que es ya un canasto, en fin. Y algunos talleres que he dado, un taller que diseñé que se llamaba Cuerpo de Hojas, pensando en esta manera de hojas de escribir, pero hojas de árboles también que están dentro nuestro. Yo no quería alargarme tanto porque quería tener más tiempo de conversar, pero entonces solo rápidamente para mostrarles algunas ideas que surgieron en este proceso de trabajar para aprender, para tratar de describir el movimiento. Entonces yo empecé a jugar con procesos comparados, comparar cómo los muruimuina, por ejemplo, procesan la yuca y procesan la coca. Esto no me lo inventé yo, esto es retomado de una investigación de un profesor que se llama Juan Álvaro Echeverry, que él dice que el proceso del procesamiento de la yuca y el procesamiento de la coca entre los muruimuina sigue los mismos pasos, pero en un orden diferente. Entonces esto es un cuadrito retomado de la investigación de él, pero luego yo trato de ampliarlo y pensar en cómo describir más a fondo qué pasa con los brazos, qué pasa con el peso del cuerpo, que el movimiento es pendular, que el peso, que se mueve solo la cintura escapular, que no, esto parece una cosa súper cansona de hacer porque tú tienes que sentarte a escribir cada cosita, sí, que parece que no tiene ningún sentido,
Pero luego cuando uno empieza a ver las frases que uno mismo escribió al respecto del movimiento, empieza uno a pillarse sus propios vacíos, sus propios énfasis, las cosas que no se entienden. Yo trataba de mostrarle mis descripciones a otra persona, a ver si esa persona podía hacer lo que yo estaba describiendo. Y me decía, no, no tengo ni idea cómo se hace esto que usted me está diciendo. Entonces yo trataba de volver a describir lo que estaba escribiendo, a ver qué tan cercano el movimiento podía ser a mi descripción. En fin, y juego un poco también con esa idea de mi cuerpo haciendo un trabajo, el cuerpo de algunos amigos y amigas Murui haciendo el mismo trabajo. ¿Por qué no es igual? ¿Qué es lo que le falta a mi cuerpo? Que es un poco la sensación que a veces uno tiene con la danza, cuando aprende otro estilo o se aproxima de otro estilo. Uno está haciendo todo, pero hay un no sé qué, hay algo que uno no es capaz de llegar, que no le da, que no es. No importa cuántos años usted haya bailado tal, hay algo que no es. Y a mí ese algo que no es me encanta, me fascina, me parece misterioso y me parece bello y quiero hablar de eso, incluso sabiendo que todas las palabras nunca van a ser suficientes para poder saber qué es ese que no es. En fin, pero por eso este juego de imágenes, de hasta dónde mi cuerpo se parece, no se parece, puedo bailar así, no puedo bailar así, y pensar de nuevo en las imágenes más cotidianas y como en las cosas más cotidianas que el cuerpo hace, que hacemos. Entonces, por eso termino ahí con eso, tratar de describir acciones cotidianas, pensar la lengua como movimiento, como danza, como ritmo, pensar la danza como lenguaje, como ritmo, como trabajo. Y en ese sentido, vuelvo a esta idea de los ejercicios de traducción. Sí, durante mucho tiempo aquí, digamos, aquí en Brasil hay como un miedo de hablar de traducción. Siempre es como, no, que esto no es una traducción, no es no sé qué, sí, no podemos hablar de traducción. Pero yo insisto, no sé, me gusta arriesgar esa palabra cuando hablo de esta propuesta como algo provocador, ¿no? Decir que será que esto es una traducción, porque yo estoy traduciendo de otra lengua, estoy traduciendo de otros cuerpos que no son mis cuerpos, no es mi cuerpo, no es para nada el cuerpo como de la cultura en la que yo me crié. Sé que es problemático y me gusta que sea problemático, porque pues si no, ¿por qué estamos pensando en estas cosas? Entonces, constantemente se asocia esta idea del traductor con el traidor, incluso se supone que tienen la misma raíz etimológica, traducción y traición. Pero entonces luego yo encontré también un libro muy bello de una mujer que se llama Andrea Marcolongo y su libro se llama Etimologías para sobrevivir al caos. Y ella dice que efectivamente traducción y traición comparten la misma raíz etimológica, pero comparten también la misma raíz etimológica con la palabra tradición. Tienen etimologías comunes del latín tradere, que se refiere a entregar y colocar en manos de otros. Entonces yo trato de pensar estas prácticas y estas investigaciones y mis talleres y mi creación y no sé qué, como eso, como tradiciones y como traiciones y que yo le entrego a otras personas, que yo le entrego a otros y a otras y que trato de mover juntas con esas personas para ver si logramos transformar, depurar eso en otra cosa. Entonces, esto trato de hacerlo junto a estudiantes, artistas y personas como ustedes. Pensar en de qué manera estas creaciones nos permiten interactuar con otros objetos, con otras palabras a los que no estamos acostumbrados, y que de pronto de esa manera sacudimos un poquito esas pepas que tenemos dentro y somos capaces de pensar otras historias de la danza.
Voy a dejar por ahí. Muchas gracias, pero quería, si es posible, que Vivi me ayude con un par de videitos que les había traído. Un par de videitos que les había traído. Vivi, ¿estás por ahí? Ok, este es un video del baile de Yadico, uno de los bailes Muruy-Muina. Podemos ver un pedacito, solo como para que se hagan una idea de qué tipo de cosas estamos conversando. Este trabajo culmina con un ritual de baile que se llama Yadico. Traducido al español sería la danza de la boa. Hãy bê cười vui na nhớ tự hồ nó ta ta hãy bê cười rè na chưa tỏ hà rư có mẹ cười mang na rè thu nhoi thu nhoi thu nhoi thu nhoi anh nào đê yo no te go vui na nhớ tự hồ nó ta ta. Mira ese yadico que dicen. Es un ritual bien delicado. Eso tiene un significado más que todo espiritual. La mujer talla es la madre de la abundancia, ¿no? Ella es la madre de vida. Madre de vida, madre de abundancia, ya listo con eso. No, eso nomás lo que yo quiero saber. Y la parte de acá, el caimán significa el mal que no deja hacer las abundancias, ¿sí? Que hace peleas, genera discordia, problemas, la gente está ocupada peleando y no están trabajando, ¿sí? No están unidos, no están cantando, no están bailando. Que ahí está hablando de educación, salud, medicina, bueno, de un consejo, formación propia. Mejor dicho, esta fiesta ahí era todo, ¿sí? Ahí era ya. Lo que aprendiste venga a dar acá. El que va a hacer la fiesta es porque ya tiene yuca, tiene ñame, ya tiene coca, ya tiene su maní, ya tiene su tabaco, almidón, está mejor dicho, él está sobrado de comida, entonces no, pues yo qué hago si no vamos a hacer fiesta. Y la gente que viene, pues trae cualquier cosa, un regalo, le da este abuelo y listo. ¿De quién es este? Ellos dan eso y a cambio de eso los dueños que están en la maloca le pagan con casabe, tamal, le dan maní y ají negro. Por eso es que debe haber bastante comida, está mostrando que hay abundancia de comida. Y las canciones pues traen esa ideología, o sea, la abundancia. O sea, las canciones más que todo son alabanzas al Padre Creador y a la Madre Tierra. Ahí habla de... Listo, Vivi, podemos dejar por ahí. Territorio. Gracias. Luego, si quieren, les paso el link completo por si lo quieren ver. Ese es un pequeño video que hizo una ONG que se llama Amazon Conservation Team. Sí, ya lo paso. Y es sobre el baile de Yadico en Leticia.
uno de los abuelos en ese momento estaba haciendo como el final de su carrera como cantor y como maloquero, culminando con su carrera con este gran baile. Entonces, quería mostrarles eso un poco para pensar en algunas cosas que veníamos hablando, como la danza, cómo existen estas diferentes camadas. Fíjense que ellos nunca están hablando solo de la danza, sino del trabajo, el trabajo atravesando esa danza siempre, atravesando el baile, la práctica de moverse, la práctica de moverse juntos, de hacer cosas juntos, de producir unas cosas materiales, ¿no? Que también yo creo que desestabiliza un poco esta idea de que ay, la danza siempre es todo efímero, pasajero, y los Murray nos están hablando de, no, la danza produce unas cosas materiales, concreta unas cosas, tiene que haber comida, y la tengo que ver, y me la tengo que comer, porque eso es la danza. Cuando yo voy y como junto con otros y bailo con otros, ahí tiene que haber unas cosas concretas. Entonces, pues digamos, esto me gusta mucho, y quería, Vivi, si puedes mostrar, porfa, pero el tercer video, el tercero, no el segundo, vamos al tercero primero, porque va a conectar con seguimos aquí en los Murray. Exacto. Gracias. Cada rituales que hagamos, ceremonia, pues muy importante, porque por medio de esas ceremonias hemos mantenido este territorio, lo que es la selva, así de que todo el mundo conozca, digamos, lo nuestro. Bueno, en el baile la mujer pues siempre muestra su trabajo. Primero que todo ellas adentro de la maloca, las que están adentro de la maloca trabajan y muestran sus resultados de trabajo, la comida, la compañía que ella hace en la maloca junto con los hombres, el trabajo. Y también las mujeres que van al baile también pues acompañan a los abuelos en los cantos, ellas hacen sus dúos, llevan sus cacerías también y van a compartir. Eso es lo que van a hacer las mujeres. Otro siempre es culpable. El mambeadero, eso está, como dice, es muy relacionado con el baile, porque desde acá del mambeadero empieza las narraciones, enseñar canciones, todo. Entonces de aquí sale ese ya lo que es el baile, eso es lo que es ceremonia.
Listo, Vivi, podemos dejar por ahí. Bien, súper. Sí, voy a dejar por ahí, tenía un tercer video, pero se los voy a dejar aquí en el chat. Este tercer video es el que les comenté, el cortometraje este que se llama Folie, que tal vez les pueda interesar. A mí me gusta mucho porque me conecta mucho con esta idea de el ritmo cotidiano de las cosas, el ritmo del cuerpo, el trabajo, como la danza también está en el trabajo cotidiano y en la lengua. Hay esta parte de la lengua y de las palabras que a mí me parece fantástico, pero no quería dejar pasar el tiempo y que se nos acabara el tiempo juntos sin echarle una mirada a nuestro Padlet, a ver qué había pasado, a ver si ustedes se habían animado a mi propuesta de hacer una escritura colectiva aquí, de crear una cosa juntos. Entonces, lo comparto yo. Ay, creo que se me enloqueció un poquito esto. Un momento, ya. Y bueno, no, y si tienen preguntas, cosas que quieran comentar, podemos darle una mirada aquí al Padlet. A ver qué pasó. Yo estoy muy curiosa porque no lo he visto. Buenísimo. Y quería, bueno, saber. Ah, buenísimo. Memoria, palabra dulce. Chévere. ¿Están viendo el Padlet? ¿Sí? Sí. Sí. Ah, buenísimo. Listo. Ah, veo aquí cómo suenan los territorios. Ah, buenísimo, con foticos y todo. Recodificar una danza. Ah, súper. Transferencias. El baile como recompensa. Y hay muchas preguntas, hay algunas preguntas también. Hay algunas preguntas, sí. Aquí veo una. ¿Qué pasa? En este caso, que las danzas son representaciones de las labores diarias. En dicha representación sí hay un extrañamiento de la realidad. Bueno, yo creo que el ejercicio de extrañamiento siempre puede existir en cualquier cosa que hagamos. A mí me gusta mucho, como en talleres y eso que yo hago a veces con estudiantes, a mí me gusta poner un ejercicio que es tratar de describir algo que uno hace todos los días o algo que uno hace como muy cotidianamente, describirlo, pero también tratar de ver qué conocimientos previos yo tengo que tener para poder hacer eso que estoy haciendo. Les pongo un ejemplo, es uno que a mí me gusta mucho, porque sí, casi siempre doy este ejemplo cuando hago este ejercicio, que es, por ejemplo, montar en ascensor. ¿Cómo se monta en ascensor? Entonces, con descripción, pido el ascensor, no sé qué, oprimo el botón, tal, espero, se abre la puerta o la puerta se abre sola, esa puerta se abre sola o yo tengo que abrir la puerta, me meto. Pongo a todo el mundo a describir una montada en ascensor. Por supuesto, todo el mundo describe un ascensor diferente, porque hay ascensor con reja, hay ascensor que se abre solo, hay ascensor con puerta, hay ascensor. Todo el mundo describe el ascensor que usualmente toma porque es el que más rápido se le viene a la cabeza, pero luego empezamos a pensar juntos, ¿qué conocimientos previos al montarme al ascensor yo tengo que tener? Yo tengo que saber, por ejemplo, el sistema numérico, porque yo necesito saber 1, 2, 3, 4, 5, 6, y además tengo que saber que 1, 2, 3, 4, 5, 6 está numerando los pisos de un edificio, y además tengo que saber que
edificios se numeran de abajo para arriba y no de arriba para abajo. ¿Por qué los edificios no se numeran de arriba para abajo? Es un efecto de extrañamiento. ¿Quién dijo que los edificios se tienen que numerar de abajo para arriba y no de arriba para abajo? ¿Quién dijo eso? Entonces empezamos a hacernos preguntas así: ¿qué necesito saber para montarme en un bus? Necesito conocer el sistema monetario de plata, cuánta plata tengo que pagar, dónde pago, en fin, y eso es bacanísimo hacerlo también con personas de otros países, porque entonces en otros países no se paga con plata, sino con tarjetica, y en unos hay cobrador y en otros no hay, y el mismo chofer del bus es el que recibe la plata, y el otro, todo el mundo va a describir cosas distintas, y un poco esto está apuntando también a decir que eso que consideramos la realidad está lleno de pequeñas experiencias que se distancian un poquitico y que a lo mejor si las vemos con esos ojos de extrañamiento podemos ver otras cosas diferentes. Y creo que eso tiene que ver con esto que estaban preguntando aquí en el Padlet, hay un extrañamiento de la realidad en la representación, en danzas que representan labores cotidianas. ¿Qué labores están representando? ¿Por qué representan esas labores? Y cómo, ahí sí se traduce, cómo se traduce el movimiento del trabajo a un movimiento danzado. ¿Es el mismo movimiento del trabajo el movimiento danzado? Entonces, ¿en qué momento se vuelve danza y no trabajo? ¿Cuál es el límite? No sé, como hacerse esas preguntas de pronto nos ayuda a pensar en ese efecto de extrañamiento. Voy a parar de compartir aquí nuestro Padlet para verlos y darle la palabra a Ana María. Gracias, Daniela. Primero te quiero agradecer porque estoy segura que, como yo, la mayoría de personas aquí han disfrutado profundamente tu conversación, y nos encantaría seguir conversando de las 1000 líneas de fuga que nos propones para pensar la danza, porque yo creo que esto es una provocación a pensar de 10.000 maneras más la danza. Como te contaba antes de que empezara esta charla, nosotras orientamos mucho nuestro curso alrededor de la danza y su contexto, y cómo opera la danza y cómo es entendida en distintos contextos, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, todo esto que nos cuentas es fascinante precisamente para entender cómo incluso lo que se entiende por danza en Occidente aquí tiene es otra cosa completamente distinta, que sigue siendo danza, ¿cierto? Pero que es una comprensión ampliada y que implica otras acciones e implica otras relaciones, y ese asunto de las relaciones me parece bien importante. Como te digo, tengo 10.000 preguntas, entonces voy a escoger una para darle después la voz a mis compañeras y compañeros. Y es que estaba pensando que en el informe de Patrick Morales sobre la memoria en La Chorrera, él habla mucho del canasto de la memoria y cómo las memorias amargas hay que enterrarlas para que se vuelvan dulces. Entonces, esa idea del canasto cuerpo, del canasto memoria, de los hilos ancestrales que amarran ese canasto, de los juncos que son no sé, quisiera que expandieras un poco en la conexión entre esa idea de canasto dentro de la cultura y cómo se relaciona con estos canastos de la memoria que vienen a ser también las historias, lo que nos hace, digamos. Claro, por supuesto. Ese es un tema muy, muy bello, muy delicado también. Voy a simplemente como dar un pequeño contexto. Los Muro y Muina, así como muchos otros pueblos indígenas de la Amazonía colombiana, peruana y brasilera, han sido como sistemáticamente violentados, exterminados, pero hay un punto muy crítico en la historia que es a comienzos del siglo XX, con la expansión de la economía del caucho. Los pueblos indígenas del Amazonas brasilero, peruano y colombiano sufren como un exterminio
brutal y una esclavización brutal y dramática que, digamos, hasta hoy tiene consecuencias y desestructuró profundamente pues unas sociedades que quedaron atrapadas en medio de de este drama de la economía cauchera. Y una de las como respuestas que han dado los Murui Muina y otros pueblos indígenas, hay como una denominación que ellos tienen, que es la gente de centro, que es como una denominación territorial, pero al mismo tiempo es una diferenciación que ellos hacen con otros pueblos indígenas de la región. Y entonces ellos dicen que existe unos canastos, y los cuerpos son unos canastos que cargan esa memoria, porque cargan historias, porque saben cantos, pero también cargan como toda la influencia del territorio sobre ellos, todo lo que han comido, todas las frutas que han comido, árboles de los que se han alimentado, que han trabajado, lo que sea, de alguna manera su cuerpo los contiene, ¿no? Contiene todo eso. Y entonces toda esta violencia sufrida durante las caucherías es algo que sus cuerpos también contienen. Y no se puede borrar, pero ese canasto se puede cerrar. Ellos utilizan esta idea de cerrar ese canasto. El canasto continúa ahí, entonces es como una partecita de su memoria que está ahí, pero está cerrado. No se puede abrir. Entonces hay muchas cosas, por ejemplo, de las cuales algunos Muruminas no quieren hablar. No quieren hablar de eso, no quieren cantar algunas canciones, no quieren no como un capricho, sino como algo muy serio de esta idea del cuerpo, canasto, no abrir ese canasto. El canasto que estamos queriendo abrir ahora es el canasto de la vida, es el canasto de la abundancia, es el canasto, pero eso no significa que este otro canasto no exista. O sea, es diferente la idea de olvidar que cerrar. Es una cosa súper sutil porque complejiza también esta idea de la memoria, como las opciones que tenemos en el relato de la memoria es olvidar o recordar. Y en este caso no es ni olvidar ni recordar, es cerrar ese canasto. Hay otra idea, ahí está, no va a desaparecer, pero yo tengo que preparar otros canastos para poder seguir viviendo. Tengo que, en fin, esto es una cosa muy bella, muy compleja, de la que yo trato de hablar poco porque es complejo. Y lo dulce, porque lo que entendía yo en ese texto era que el canasto al enterrarse ya llegaba un momento en que la memoria se endulzaba. Sí. Y tú también hablabas al principio de la charla del cuerpo que se endulza. Entonces ese concepto de lo dulce ahí. Bien, ese concepto de lo dulce es también muy lindo. Los Muruminas se consideran hijos de el tabaco, la coca y la yuca, ¿no? Estas plantas, que son como estos espíritus de la planta, es una entidad, es una cosa muy, muy, muy grande, cargan como una cualidad. Entonces la cualidad del tabaco es enfriar, porque el tabaco calma, el tabaco sí trae como un frío al cuerpo. Esta es la idea, ¿no? Y la coca endulza. La coca procesada para hacer pambe endulza. Esto es muy difícil de explicar para mí, que no soy Murumiina, no, claro, por supuesto. Pero hay
una vez yo presencié en un mambeadero una persona que estábamos en la conversación, en el mambeadero, y de pronto llegó una persona, para quien no conoce un mambeadero, se sientan los hombres, generalmente los hombres en un círculo, todos en bancos pequeños, en esta posición de cuclillas que les estaba hablando, o en bancos muy bajos, y las mujeres, aunque no participamos del mambeadero aquí de este círculo, sí las mujeres se sientan aquí alrededor, porque generalmente las mujeres están haciendo siempre otras cosas, están tejiendo, están cocinando, están haciendo otras cosas, entonces su participación está ahí, pero es diferente. Y estábamos en este mambeadero y el abuelo que dirige el mambeadero lo que hace es que va repartiendo mambe, que es un polvo, es la hoja de coca triturada, primero asada, triturada, pasada por un colador y se vuelve un polvo muy, muy, muy fino, muy fino. Entonces hay que comérselo con mucho cuidado porque medio se te va al aire y te ahogas, ¿no? Entonces estábamos en este mambeadero y el abuelo estaba repartiendo el mambe a las personas y llegó una persona muy agitada, muy brava, además un poco tomada, y se sentó en el mambeadero y hablaba y hablaba y hablaba y hablaba y peleaba, y el abuelo el único gesto que hacía era darle mambe y darle mambe y darle mambe y darle mambe. Físicamente esta persona ya no puede hablar, no puede hablar porque se ahoga. Pero hay algo que sucede y es que esta persona empieza y se empieza a sentar. Él estaba parado y de repente se sienta y adopta la misma posición que los abuelos y empieza a quedarse más callado porque físicamente no puede hablar. Hay algo que a mí me gusta mucho y es que no es esta cosa como que parece mística y no sé qué, no, hay una cosa concreta, material, real. No puedes ponerte a hablar de todo con el mambe en la boca. Entonces te toca quedarte callado y escuchar lo que está pasando. Y esta persona empezó a escuchar y empezó a escuchar y se empezó a quedar callada y no habló más y no habló más. Y después de un rato largo, el abuelo le preguntó, ¿cómo está? Y él le dijo, me siento bien. Le dijo, a eso vino, usted vino para endulzarse. Hay una cosa de la dulzura de la palabra, de cómo transformar las palabras de rabia. Yo estoy dando este ejemplo que parece muy bobo y muy simplón, pero es una cosa tan fuerte, tan poderosa de esta persona. Llegó hablando de una cosa y salió hablando de otra. Se sentó, escuchó, conversó, cantó, mambeó y salió tranquilo. Y los Muru y Muina hablan todo el tiempo de eso como un conocimiento que ellos sienten, los abuelos y las abuelas sobre todo, sienten que quieren compartir con otras personas, con los Muru y Muina, por supuesto, pero con todas las personas, indígenas y no indígenas, porque sienten que es un conocimiento que nos hace falta a una sociedad tan violenta y tan caliente como la que vivimos todos nosotros. La profe Juli te tiene una pregunta en el chat. Profe Juli, ¿se la quieres hacer en vivo y en directo? La había leído. Juliana, sobre la narración, sí, esa es una posibilidad, la diferencia entre describir o narrar el movimiento. Yo creo que es una elección de palabras. A mí, claro, me parece que la narración tiene un potencial gigante. Yo todavía insisto con la idea de describir porque creo que hay un movimiento en el escribir que es
que no quisiera perder de vista, que me gusta la idea de que escribir tiene que describir viene de escribir, no sé, como que hay alguna relación ahí que me sigue gustando. Y me parece que si vamos a hablar de narración, entonces hay que pensar nuevamente de qué tipo de narración estamos hablando, porque creo que la narración también ha sido algo como muy cooptado como por una, ahí sí, narrativa única, como aprendemos que las narraciones tienen un comienzo, un medio, un fin, inicio, nudo, desenlace. No sé, esta idea de narración también está súper limitada. Entonces, si vamos a hablar de narración, listo, hablemos de narración, pero también cuestionarnos qué entendemos por narración y cómo hemos aprendido a narrar también, ¿no? Porque no basta sí, pensar en la narración, sino pensamos que como aprendimos a narrar, también aprendimos a organizar el mundo. Sí, nos cuesta un montón escuchar otro tipo de narraciones, por ejemplo, que nos siguen ese patrón que aprendimos, narraciones que van para un lado y para otro. Pues no puedo ni decirte lo que pasa con las narraciones indígenas, uno lo sabe, y narraciones que, sí, abuelos que me decían, esta narración hay que hacerla, pero en varias semanas, porque es una historia que dura muchas semanas, entonces hay que ir escuchando de a poquitos, y es como que uno no tiene las herramientas para leer eso. Entonces, claro, bienvenido también la idea de narración, creo que sí, que si le funciona a uno, chévere, pero preguntándonos de qué estamos hablando cuando hablamos de narración. No sé si eso responde a tu pregunta, Juliana. Cuestionando precisamente como los principios culturales de lo que llamamos narración y cómo la organizamos, ¿no? Claro, cómo lo organizamos. Sí, los Mur, y no solo los Mur, otros pueblos indígenas también, digamos, como con los que he tenido la oportunidad de aproximarme de alguna manera, dicen también, porque en la literatura antropológica se habla mucho de mitos, esos no son mitos, esos son las narraciones de nosotros, porque los de ustedes no les dicen mitos, pero a estas sí. ¿Qué es lo que tiene un mito de diferente de una narración? Esto es otra cosa, ¿me entienden? Como qué nombres les ponemos a las cosas también está ahí. Bien, Catalina. Sí, gracias Daniela, pues maravillosa, bellísima, hipersensible, desbordante todo, pues toda esta información que nos compartes tan amplia sobre la danza. Me quedo con algo que dices en algún momento que es muy interesante, porque siempre vemos como la danza un producto de, pero no como la visión del mundo, la visión a través de la cual comprendemos el mundo. Entonces eso nos revierte absolutamente todo, o sea, es de donde se pivotea la vida, ¿cierto? La danza. Creo que hay que ubicarla ahí, nos falta más, mucho más. Quizás haberla llevado a la escena nos alejó de todo esto. Y bueno, me parece que hay que volverla a poner en el centro que es en realidad. En esas narrativas, obvio, esas estructuras tienen que ser propias a esas narrativas, como tú dices, si es de una semana a una semana, o tiempos paralelos o cíclicos, no sé, bueno, habría que buscar en ese lado, pues de esa manera. Pero mi gran pregunta es, que tiene que conectarse con la traición también que mencionas, es cómo vaciar el canasto que somos para poder pensar algo lo más cercanamente posible a esta visión de danza que nos presentan, pues en este caso este grupo indígena, pero cuantos grupos nos acerquemos, la visión, por lo menos la mía, que puedo tener es muy reductiva siempre cuando abro una ventanita por algún lado, más cercano al ritual que a lo escénico, por supuesto. Entonces, ¿cómo me baseo de lo que tengo, pues esta información, para poder hacer o una descripción o una narración por lo menos más justa con lo que estoy percibiendo?
Pues Carolina, yo no sé. Yo creo que sí, yo me hago esa pregunta también y por eso trato como de enfatizar en esta idea de traducción, porque es como los puentes ahí que yo encuentro. Además, un puente como problemático, porque la traducción ya inmediatamente está refiriendo al vacío o a ver una parte intraducible. O sea, yo de una vez declaro mi incapacidad. De una vez está declarada la incapacidad de decir exactamente lo que yo quería decir, está de una vez declarada, no va a llegar. Yo no sé si para mí la expresión es como vaciar el canasto porque no se puede vaciar, porque porque yo soy el canasto, pero lo que contiene el canasto también soy yo, entonces no hay un voltear el canasto para que se salgan las cosas. Por eso a mí me gusta lo que les decía del bejuco, que se tuerce, que además es la imagen de nuestra conferencia, que a mí me gustó que cogieran esa foto, porque es el cuerpo flexible, en fin, a mí me gustan esos bejucos de la selva que se meten al agua y vuelven y salen y contornan otros palos y pasar con una canoa por entre esos bejucos es durísimo. Como es durísimo tratar de hacer este ejercicio. Yo creo que soy, sí, como un poco, me gustan las palabras, me gusta explicar la cosa a partir de estas historias que aparentemente no tienen nada que ver, como lo que acabo de hacer, de contornar la pregunta hablando de los bejucos. Creo que eso es lo único que somos capaces de hacer, contornar la cosa hablando de otra cosa para ver si eso más o menos da un eco a lo que queremos decir. Porque hay una realidad. Yo no soy muruimuina, nunca voy a ser muruimuina, no puedo bailar como los muruimuina, pero eso significa que no puedo conocer nada, que no hay nada que ellos puedan enseñarme, que hay unos límites, claro, pero si esos límites son definitivos, entonces no hay ningún diálogo con nadie, ningún encuentro con nadie, más que con las mujeres de mi edad, de Pereira, que hicieron lo mismo que yo, que hice, no me parece, sí, no me parece tan productivo. Sí, pero es una pregunta, por eso yo hago estos pequeños jueguitos del Padlet también, a ver si de pronto salen ahí unas ideas de otra escritura, otra manera de vaciar esto, para usar tu expresión. Dani, hablando del Padlet, es interesante aquí una pregunta, no sé si en estos 2 minuticos la podríamos hacer, y es que, bueno, hace una pequeña introducción y luego dice cómo investigar, narrar mi propio territorio, mi propia autoetnografía. ¿Es lo mismo autobiografía y autoetnografía? Chévere, gracias por esas preguntas. A mí me gustó mucho cómo quedó el Padlet, me alegra mucho que se hayan animado a hacerlo, porque es ahí la propuesta que yo dejo suelta, pero no siempre funciona, entonces gracias por hacerlo. Bueno, la verdad, yo tengo que como confesar que yo sé muy poco de autoetnografía. Cuando yo estudié antropología, esto era algo como de lo que no se hablaba mucho. Y si se hablaba, sí, era un poco de manera crítica, pensando que sí, que para qué hablamos de autoetnografía, sí, la etnografía ya más o menos podría cubrir ese territorio también, si uno, porque en la etnografía uno constantemente también está teniendo que reflexionar sobre lo que uno como investigadora está haciendo, dónde está, cómo
cómo tu presencia altera lo que estás viendo, cómo el punto de vista desde el que tú estás partiendo te permite ver unas cosas y no otras, te permite acceder a unos espacios y no a otros, y en últimas te permite investigar unas cosas y no otras, porque si yo no puedo, si yo no puedo acceder a este espacio específico, entonces lo tengo que ver desde afuera, entonces va a ser una visión muy distinta que alguien que sí puede acceder a este espacio y lo va a describir o a narrar, o lo que sea, desde adentro. Entonces un poco la cosa se quedaba por ahí. Entonces siento que las discusiones en autoetnografía han avanzado bastante, pues se han complejizado y ahora hay muchísimo más material. Yo me siento aún lejana de este material. Lo que yo sí creo que es bacán y que se conserva ahí en la discusión es lo que hablamos al principio. Cómo narrar mi territorio, cómo narrar mi experiencia, la autoetnografía, no sé qué. Lo voy a decir así en una frase: extrañamiento, idea de extrañamiento, tratar de ver cosas que yo no he visto. Esto es algo paradójico, porque entonces en la autoetnografía estamos diciendo que yo tengo un lugar de privilegio para narrar algo porque es algo mío. Pero ¿cómo hago extraño algo mío? ¿Y cómo permito que otras personas puedan acceder a eso o como dialogar conmigo, si esto es algo que solo yo sé porque solo yo lo vivo en este cuerpo que yo misma estoy describiendo? ¿Me entienden? Es una cosa paradójica. Yo creo que quien quiera hacer autoetnografía tiene aún más el reto de cómo salir de sí mismo y comunicarse y comunicar esa experiencia con otros y con otras. Y la etnografía también la tiene, pero la etnografía está siempre como tratando de buscar varias voces y varios puntos de vista, varias personas localizadas en puntos diferentes de ese lugar que estoy viendo, de ese contexto que estoy viendo, justamente para dar una complejidad a ese escenario. En la autoetnografía aún siento que hay algo como muy preferenciado en un solo punto de vista, entonces es un reto saber cómo dialogar con otros pues, en la autoetnografía. Y creo que no es lo mismo que autobiografía, que también era una pregunta ahí, creo que no es lo mismo que autobiografía, que en la autobiografía, digamos que sí hay un relato construido de una historia de vida, digamos, que la construye la propia autora, el propio autor, que digamos, narra su vida a partir de una perspectiva propia. Pero en la autoetnografía lo que se está tratando de hacer es analizar una práctica o algo que se hace, no una historia de vida total, sino una práctica concreta que se hace y que se analiza desde el punto de vista de quién la practica, de quién la hace. No sé si eso es claro. Bastante. Daniela, no nos queda sino agradecerte infinitamente por tu generosidad acompañándonos esta tarde lluviosa, porque aquí pues en Medellín cayó una granizada que ni te imaginas, pero estamos felices de todas estas inquietudes que nos generaste, porque yo creo que queda uno con un montón de ideas y de expectativas para seguir investigando. Como te digo, seguiremos trabajando tu artículo y ojalá te podamos volver a invitar muy pronto a que sigamos conversando y a que sigamos, ojalá, pensándonos estas formas de construir conocimiento corporal de otras maneras. Así que muchísimas gracias y que tengas una bonita tarde. Muchas gracias a ustedes, a todos, a todas, gracias por la invitación. Les estoy dejando ahí en el chat los links, rapidito, los links de los videos y de las cosas que comenté. Se los dejo ahí en el chat.
rapidísimo para que lo tengan antes de que se salgan, que los prometí y no los mandé. Ahí están. Bueno, nada, muchísimas gracias y súper a la orden cuando quieran. Gracias, Dani. Muchísimas gracias, Dani. Un abrazo. Un abrazo, Saludos. Hasta Chao. luego. Feliz tarde. Lo Gracias otra mismo. vez. Gracias a ustedes.